¿Saben cómo los líderes y los miembros de una iglesia deben actuar en la iglesia? Vamos a ver lo que Pedro tiene que decir sobre este en el mensaje de hoy. Buenos días, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Es una gran bendición para estar con ustedes otra vez por medio del video para traer este mensaje de la palabra de Dios para la gloria de Dios y nuestra edificación. Amén. Amén. Vamos a continuar nuestro estudio en el libro de 1 de Pedro. Estamos en capítulo 5, la última capítulo. Y vea, solamente tenemos 2 mensajes más para terminar este libro, hoy y el próximo domingo. Pero antes de llegando a la oración inicial, quiero decir algo especialmente para este mensaje de hoy. Por favor, ore para mí durante este mensaje, aunque el mensaje es grabado y usted está viéndolo más adelante. Por favor, estoy pidiendo oración antes que usted va a verlo porque en realidad tengo miedo para predicar un mensaje como así en este pasaje, porque lo que vamos a encontrar es los requisitos de un líder, un pastor y los líderes de la iglesia y los miembros, y a veces este puede causar problemas si una persona no está andando bien con los requisitos. Como yo trabajé con varias iglesias aquí en Costa Rica y a veces tuve que confrontar a los pastores con sus errores y las acciones de la iglesia, y a veces terminé con una iglesia con un desacuerdo. No quiero que posible voy a caer en predicando solamente opiniones. Quiero predicar la pura palabra de Dios. Y si la palabra de Dios confronta a nosotros con varias cosas que tenemos que cambiar, es mejor para admitir nuestros errores y cambiarlos. Pero todavía estoy asustado para predicar porque gente puede interpretarlo incorrectamente como estoy atacándolos personalmente, pero no, es solamente las posiciones y la preocupación para la iglesia y la gloria de Dios en la iglesia, porque estamos aquí para reflejar Cristo al mundo, para que el mundo pueda recibir salvación y entrar en una relación con Dios. Vea, hace 12 años estuve en una iglesia y el pastor me pidió ayuda porque él no tuvo oportunidad para asistir en un seminario o un instituto bíblico y no fue entrenado muy bien y faltó mucho en el ministerio y él sabía entonces yo llegué para ayudarle. Y en el principio él recibió las enseñanzas bien, pero cuando yo llegué a la iglesia, inmediatamente yo vi muchos errores en la predicación del pastor y acciones en la iglesia, pero yo no subí al púlpito para decir inmediatamente, ese es incorrecto, ese es incorrecto, no está haciendo bien, vamos a cambiarlo. No, yo pensé, yo comencé a orar, Dios, ayúdame a predicar la pura palabra. Y cuando la palabra confronta un error en la iglesia, vamos a tocarlo. Y eso es lo que hicimos y salió bien. Pero en el fin, por otras maneras de la esposa del pastor y cosas, diferentes cosas,
tuvimos que dejar esta iglesia y el pastor llegó a un desacuerdo conmigo y entonces yo dije a él, vea, no quiero hacer problemas. Usted es el pastor, este es su ministerio, voy a dejar. Y yo dejé. Y como yo expliqué en el último mensaje, este pastor, cuando yo fui a otra iglesia, este pastor me siguió y anunció a mucha gente alrededor, sin sabiendo que cuidado con este misionero. Entonces, pero, vea, mi plan para este mensaje es solamente para presentar la palabra de Dios y la verdad y mostrar ejemplos de errores que podemos aprender de para cambiar, para que podamos tener éxito como Dios manda en la iglesia para la gloria de Dios. Otro miedo que tengo es para hablar contra pastores. Porque, vea, Efesios 4:11 dice que los pastores son regalos de Dios. Ellos son ungidos de Dios. Si en realidad este hombre es llamado de Dios. Es un diferente si una persona está en oposición, pero en realidad no es llamado de Dios. Pero los que son llamados de Dios son ungidos de Dios. Y quiero andar con cuidado con las quejas, aunque si la palabra confronta a ellos, no hay problema. Entonces, tenemos que andar con cuidado para estar seguro que estamos examinándolo por medio de la palabra de Dios y nada más. Pero mi miedo es como desde ellos son ungidos de Dios. Recuerda como David actuó con Saúl, el rey. Recuerda, Saúl trató a matar a David después de tiempo. Porque, vea, Saúl fue rechazado de Dios. ¿Por qué? No obedeció a Dios completamente cuando él tuvo que matar todos los amalequitas, pienso que la palabra es. Y él mató la mayoría de la gente, pero guardó animales y el rey. Y Samuel dijo, usted no obedeció a Dios. Y vea, Saúl pensó, yo obedecí a Dios. Pero Samuel dijo, no, si usted obedece solamente en parte, pero no en total, es desobediencia. Entonces fue rechazado de Dios. Y vea, Dios dejó a Saúl y envió un mal espíritu o depresión. Entonces David fue ungido con la próxima rey. Pero ese sucedió muy temprano en el reinado de Saúl. Y Saúl fue permitido a reinarse por 40 años. ¿Por qué Dios no quitó a Saúl inmediatamente? Porque tal vez con misericordia y paciencia esperando el arrepentimiento de Saúl, aunque él no va a ser el rey más, o está permitiendo a Saúl a continuar en su pecado y aumentar el pecado más y más en el fin. Entonces, pero recuerdo, en 1 Samuel 24, versículo 6, o versículo 1 al 10, David tuvo una oportunidad para matar a Saúl. Y él dijo, no voy a tocar el ungido de Dios, aunque él sabía, voy a ser el rey. Dios rechazó a Saúl y va a quitarlo. Es la responsabilidad de Dios, no de mí para quitarlo. Entonces, a veces gente me acusó que estoy tratando de quitar a un pastor. No, solamente estoy presentando la verdad de la palabra y nada más. Pero, entonces por eso quiero andar con cuidado y tengo miedo para predicar algo como así. Entonces lo que quiero hacer es
andar con cuidado, pero confrontar con el apoyo de la Biblia cuando es más claro. Entonces, por favor, ore para mí, que puedo predicar bien claro lo que la Biblia dice aquí en 1 Pedro 5, 1 al 7, es lo que vamos a examinar, para la gloria de Dios y la edificación de la iglesia. Vamos a orar. Amado Padre, bendito Dios, muchísimas gracias por este día. Señor, gracias por todo lo que has hecho para nosotros. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que fue a la cruz para nuestros pecados, murió, pero se resucitó de los muertos para nuestra justificación. Dios, gracias por este gran sacrificio y muestra de misericordia, gracia y amor para nosotros. Gracias, Señor, que podemos llamarte nuestro Padre y tener una relación contigo, Señor. Por favor, Señor, perdóname. Por favor, Señor, perdónanos de nuestros pecados, límpianos de nuestras maldades para que nuestra adoración pueda ser agradable a ti, Señor. Señor, personalmente quiero orar que vas a ayudarme con la predicación de hoy. Tengo miedo para confrontar a los pastores en este día, pero ayúdame para explicar bien claro la palabra de Dios y aplicarlo bien claro bíblicamente. Y espero que todos van a recibirlo con un corazón abierto, listo para recibirlo y listo para arrepentirse si está confrontado con algo y con la humildad para aceptarlo. Por favor, ayúdame con este. Solamente lo que quiero es que tú seas glorificado en este día y la iglesia sea edificado por medio de la palabra, Señor. Por favor, tenga victoria sobre mi lengua, sobre mi español y sobre el orgullo de mí y de otros para que podamos recibirlo bien claro para tu gloria, Señor. Por favor, hagas lo que necesita para tener gloria en este día, Señor. Gracias por todo. En el nombre de tu Jesucristo nosotros oremos. Amén y amén. Amén, hermanos. Entonces, vamos a ir a nuestra lectura de hoy, que se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 5, y vamos a examinar versículo 1 al 7. Vea lo que dice la palabra. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén, hermanos. Entonces, vea, Pedro cierra su carta con instrucciones para los ancianos y los jóvenes y luego los exhorta a todos a humillarse ante lo que están experimentando porque es la mano de Dios sobre sus vidas. Les advierte una vez más que piensen con claridad para que su adversario, el diablo, no los pille desprevenidos. La exhortación final de Pedro es que permanezcan firmes en la verdadera gracia de Dios.
les deja con el pensamiento alentador de que no están solos en su sufrimiento, sino que todos sus hermanos cristianos en todo el mundo están sujetos a la misma. Además, Pedro les recuerda una vez más que su aflicción será de corta duración y que Dios mismo arreglará todas las cosas. En este pasaje, Pedro instruye a sus lectores sobre el tipo de liderazgo de pastor que se necesita para asegurar la supervivencia de la iglesia en tiempos difíciles de persecución. Los líderes deben supervisar la iglesia de una manera piadosa, pastoreando al rebaño en lugar de dominarlo. El motivo pastoral del pastor que cuida y busca a los débiles y errantes, incluso mientras se pone en peligro, proporciona el trasfondo contra el cual se deben leer estas instrucciones finales para la iglesia. En esta sección final de la carta, al alentar a los ancianos a pastorear a los demás a someterse a ese liderazgo, Pedro subraya la importancia de una estructura eclesiástica responsable para que la comunidad cristiana atraviese con seguridad la ardiente prueba. Entonces, vamos a ver 3 puntos en este día. Y el primero es en versículo 1 a 4, cuál es ancianos, pastore correctamente el rebaño de Dios. Vea, primero quiero explicar algo sobre la palabra ancianos aquí en el texto. Vea, la palabra en 1 de Pedro para ancianos podemos usar como pastores. Es la palabra en griego presbiteros. Y nosotros tenemos la palabra presbiteriano de esta palabra. Hay una denominación presbiterianos y esa es la idea. La idea de esa palabra en griego es un líder de un grupo. ¿Okay? Hay varias palabras usadas para referir a la misma persona o posición en la iglesia. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4, versículo 11, dice y él mismo constituyó a unos apóstolos, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora la palabra griega aquí para pastores es poimenas, cual significa literalmente los que cuidan ovejas en el campo, los pastores, ¿ok? Entonces la idea es para cuidar, ¿ok? Pero vea, otro ejemplo es en 1 Timoteo 3:1 que dice, palabra fiel si alguno anhela obispado, buena obra desea. La palabra obispado es la palabra episcopes. Y nosotros tenemos la palabra episcopal de otra denominación, pero la idea es un líder que cuida la gente, que guía a la gente. Pablo también escribió a Tito una dirección en Tito capítulo 2, versículo 2, que dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe y en el amor, en la paciencia. Vea, ancianos otra vez. Es igual a la palabra presbutas. Presbutas es igual de presbuteros y nosotros tenemos el presbuteria, ¿ok? Y es otra vez una persona con más edad que está guiando a la gente. Y tenemos en Hebreos capítulo 13, versículo 17, este ejemplo
que dice, obedecer a vuestros pastores y sujeteos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar de cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Ok? Vamos a examinar este versículo más adelante, pero la palabra para pastores aquí es egumenos. Egumenos, ¿cuál es líder? Nada más, líder. ¿Ok? Y tenemos un ejemplo más en Hechos, capítulo 20, versículo 17. Cuando Pablo estaba regresando a Jerusalén, pidió a la gente de Efesios porque no va a verlos más. Y ve lo que dice en 17. Enviando pues desde Mileto a Efesio, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Otra vez, estos presbíteros, los líderes de la iglesia. Y vea, los ancianos o los pastores de la iglesia. Efesios tuvo más que un pastor en este momento. Y a veces gente piensa que, o pastores piensan que no, solamente puede ser un pastor. Si tiene dos, vamos a hacer dos iglesias en una iglesia. No es así. En Efesios ellos tuvieron varios pastores. Mi iglesia en Estados Unidos tiene muchos pastores también. Todos tienen una posición específica. Tenemos un pastor principal y los otros abajo de él. Pero son pastores en la iglesia. Pero esta es la palabra ancianos que puede ser usado como pastores aquí. ¿Ok? Entonces vamos a volver a 1 de Pedro y ver versículo 1. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que sea revelada. La palabra ruego es la palabra típicamente aquí que es traducido por tanto. Y sugiere que esta sección sigue lógicamente al anterior. Es probable que el pensamiento del juicio, comenzando desde la casa de Dios en versículo 17 de capítulo 4, llevó a Pedro a enfocarse en la necesidad de pureza de corazón ante Dios en las relaciones entre los miembros de la iglesia, comenzando con los líderes de la iglesia. Este patrón puede inclusive haber sido sugerido por Ezequiel 9:6, que dice vea, matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres hasta que no quede ninguna, pero a todo aquel sobre el cual hubiera señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del tiempo. Entonces, Pedro tomó prestado el lenguaje acerca del juicio que comienza desde la casa de Dios, porque allí dice, entonces comenzaron con los ancianos que estaban antes del templo de Dios. La conexión es dado que el juicio purificador comienza con la casa de Dios y especialmente con los líderes de la casa de Dios. Por lo tanto, exhortó a los ancianos entre ustedes, para que no parezca demasiado arrogante en esta predicación del juicio. Pedro se clasifica inmediatamente con los ancianos como un compañero anciano. Este les permite a los ancianos saber que él se considera a sí mismo como uno de aquellos que con quienes comenzará el juicio. Incluso él, un apóstol, no está exento ni ninguno de sus lectores debería pensar que es demasiado importante o santificado para estar exento. Además, cuando está a punto de animarlos a ser ejemplos para el rebaño,
En la siguiente frase demuestra cómo él mismo está dispuesto a ser un ejemplo para los líderes a quienes escribe. Entonces él está preparándolos a recibir instrucciones y estableciéndolo por medio de ejemplo primero. Vea, si bien es notable que el apóstol Pedro tomará el título menos exaltado de compañero anciano para hablar a los ancianos, es aún más notable que se describe a sí mismo como un testigo de los sufrimientos de Cristo o los padecimientos de Cristo. Si hubiera dicho testigo de la resurrección, habría sido un reclamo de la veracidad de su mensaje. Incluso el testimonio de su transfiguración habría sido un reclamo de autenticidad. Pero el testimonio de los sufrimientos de Cristo recuerda sin rodeos para Pedro y para cualquier que está familiarizado con los detalles que rodearon la crucifixión de Cristo, el episodio más doloroso en la vida de Pedro. Porque recordamos qué tipo de testigo fue Pedro, uno cuyo valor falló y quien negó 3 veces que incluso conocía a Cristo. ¿Por qué Pedro recuerda esto? Probablemente para demostrar que la restauración incluso del pecado grave es posible con Cristo. Y así animar a los ancianos una humildad disposición hacia arrepentido por el pecado en lugar de un orgullo hipócrita y una falta de voluntad para admitir nunca haber hecho mal. El hecho de que Pedro también sea partícipe de la gloria que ha de ser revelado muestra que la plena restauración del pecado ciertamente está disponible a través de Cristo. Pedro es un anciano que ha pecado, se arrepintió, fue restaurado y compartirá con Cristo en la gloria. Él puede exhortar correctamente a cualquier anciano en cuya vida haya pecado, a que se arrepienta y sea restaurada antes de que le alcance el fuego disciplinario y refrenador de Dios. Pero ve el versículo 2. Él va a comenzar con las instrucciones o deberes o requisitos para los ancianos. Ve el versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Pedro exhorta a los ancianos a presentar la grey de Dios que está entre vosotros. Y les dice a los ancianos cómo deben actuar, enumerando 3 pecados a los que los ancianos son especialmente propensos y 3 antídotos a los que deben prestar atención. Véalos. No por fuerza, sino voluntariamente. Significa no hacer el trabajo simplemente por obligación o porque alguien tiene que hacerlo, sino porque el anciano ha elegido libre y voluntariamente llevar a cabo este valioso trabajo. Nadie debe ser presionado para que acepte un cargo en la iglesia que realmente no quiere tener o hacer. Los pastores deben andar con cuidado. Uy, tengo que hacer este. No debe tener estas palabras en su vocabulario tocante al ministerio. Yo recuerdo una vez en mi universidad
tuvimos una capilla cada día durante la semana. Y cuando era novios con mi esposa, un día yo dije, ay, tengo que ir a la capilla. Y ella dijo, no, usted tiene la bendición para ir a la capilla. Buena perspectiva, Lynette. Gracias por esta enseñanza. Entonces, este debe ser el motivo para nosotros hacer el ministerio. No, tengo que hacerlo. Ay de mí. Es una bendición, una gran bendición para servir a otros. Pero vea, también dijo, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Pedro dice ganancia deshonesto, no solo ganancia. ¿Y por qué las escrituras en otros lugares indican que es correcto al menos que algunos ancianos, probablemente aquellos cuya fuente de ingresos o trabajo a tiempo completo son sus actividades de ancianos, ganan dinero de ese trabajo? Está bien para ganar dinero siendo un pastor, no hay problema por eso, pero por lo tanto, el deseo de tales ganancias también debe ser correcto, al menos como parte de su motivación. Sin embargo, el contraste no es no para una ganancia deshonesta, sino para una ganancia honesta, sino mucho más alto. No para una ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto o entusiasmo. Y vea, la codicia y el interés egoísta están tan cerca en todos los corazones humanos que especialmente en esta obra deben estar constantemente protegidos contra ellos. Vea lo que está sucediendo un día. Hay pastores que están ganando millones de dólares. Y en Costa Rica, aquí, tenemos una situación. Hay dos grupos. Los católicos y los evangélicos. ¿Ok? Entonces, en los evangélicos, pentecostales, los episcopalians, o como se dice, presbyterians, los bautistas y muchas denominaciones. Pero todos, en los ojos de toda la gente, ese es un grupo. Y cuando hay un escándalo de una iglesia, típicamente esos los pentecostales, pero puede ser otros, que los pastores están robando dinero. La gente está viendo esta iglesia, y está diciendo, usted es un evangélico igual de ellos. Un testimonio malo puede afectar a muchos. Pero también no tiene que ser tan terrible en la iglesia con esta situación. Yo recuerdo a un pastor que yo trabajé en una iglesia hace 12 años que dio un testimonio. Yo pienso, tal vez no tuvo el plan para revelar pero dijo que cuando él fue escogido como el pastor con esta iglesia, él anunció a su suegra, vea suegra, voy a ganar más dinero. Entonces, usted comenzó el ministerio con esta mente. Ok, está andando inmediatamente en el sendero incorrectamente. Entonces, tenemos que andar con cuidado. Pero vea versículo 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El versículo 3 cambia la atención de la motivación interna al comportamiento externo. Pero incluso aquí la actitud es determinante, ya que un anciano ávido de poder sobre otros será dominante, deleiteándose en el uso de su autoridad y tratando de aumentarla, preservarla o hacer alarde de ella. En contraste al anciano que busca no su propio estatus,
sino la edificación de otros. Se esforzará continuamente por hacer de su vida un ejemplo para otros, un patrón para imitar. ¿Ok? Entonces, vea, las iglesias de hoy son poco diferentes. ¿Por qué? Vea, en Costa Rica hay una ley que la iglesia tiene que tener una junta o cuerpo pastoral o un grupo directivo o algo, no sé, pero que tiene presidente, vicepresidente, fiscal, vocal, tesorera, secretaria. Todo ese acepto del pastor no llega de la Biblia. No estoy diciendo es contra la Biblia, no llega de la Biblia. Es por la ley del país. Entonces, todo son líderes que tienen que andar en los mismos requisitos y deberes que los pastores tienen que andar. Entonces, haciendo un ejemplo para la gente, no dominando a la gente. Entonces, vea, el pastor tiene que ser el ejemplo para el rebaño. Primero para reflejar a Cristo, y el rebaño va a aprenderlo para hacer lo mismo. Entonces, si el pastor no está haciendo los deberes que tiene que hacer, cuidando al rebaño, poniendo un ejemplo, ¿qué está enseñando al rebaño? Vea, estuve en una iglesia donde el pastor, aunque tuvo mucha edad, dijo que estuvo en el ministerio por 30 años. ¿Ok? Pero solamente llegó un domingo para predicar y nada más. Y yo pensé, ¿qué ejemplo está poniendo? Solamente la gente tiene que llegar un domingo y nada más. Ese es el ejemplo que está poniendo. Nosotros hicimos se llama cantata navideña, que presenta un drama con música con un tema sobre dando el evangelio a la gente. Invitaron gente de afuera para asistir en Y el primer cantata hace muchos años que hicimos, yo hablé con el pastor y yo dije, típicamente después de la cantata el pastor va a subir y traer un mensajito evangélico, dando el evangelio, usando la cantata como ilustración para la gente, para hacer una invitación para recibir a Cristo. Y yo pregunté al pastor, ¿usted va a hacer algo después de la cantata? Y él dijo, ¿qué debo hacer? Y yo expliqué, dar el evangelio. Él me dijo, yo no sé cómo hacerlo. Entonces, 30 años en el ministerio y no sabe cómo dar el evangelio. ¿Qué es esto? ¿Ok? Esos puntos estoy tratando de mostrar, no para atacar a la gente, solamente hay problemas. Tenemos que arreglarlos. Pero la gente cuando confronta con verdad como así, a veces reaccionar con orgullo, está atacándome, entonces. Pero vea, es igual con los líderes. Ellos deben aprender cómo andar como Cristo, dar el evangelio, poner ejemplo de sirviendo como Cristo, porque Él llegó para servir, no para ser servido, y hacerlo a frente de la gente en lugar de diciendo, vea, yo prediqué, usted tiene que hacer ellos no están diciendo, ¿qué puedo hacer? Hermanos, ¿cómo podemos andar en iglesias como así? El liderazgo debe ser ejemplo para la gente. No solamente guardar su poder y posición
y preservarlo. Y si uno está cuestionando sus acciones, ellos están diciendo, está tratando de sacar mi posición. No, es solamente usted no está cumpliendo la posición como la Biblia dice y no está poniendo un buen ejemplo. Es mejor que otra persona ocupe esta posición para que ellos puedan poner el ejemplo y servir a los otros. Pero la gente debe tener un corazón de servir a otros primero si va a entrar en una posición de liderazgo en la Biblia. Vea, el término que se traduce señorío significa gobernar con fuerza, someter y puede tener la matriz de un uso severo o excesivo de la autoridad. La palabra siempre parece implicar poner algo en sujeción mediante el uso de la fuerza, y sea física, militar o política. Aquí Pedro prohíbe el uso de reglas arbitrarias, arrogantes, egoístas o excesivamente restrictivas. Él implica que los ancianos no deben gobernar mediante el uso de amenazas, intimidación emocional o alarde del poder, ni en general mediante el uso de la fuerza política dentro de la iglesia, sino más bien con el poder del ejemplo siempre que sea posible. Hace 15 años yo trabajé con una iglesia muy legalística. Y recuerda la definición de usando la ley de Dios incorrectamente para obtener salvación o mantener salvación. Y ellos están poniendo un carga de requisitos sobre la gente increíble, donde las mujeres no pudieran cortar su pelo o atarlo, y ellos no pudieran celebrar Navidad, el nacimiento de Cristo, y la gente anduviera con miedo abajo del pastor. Si usted dijo a ellos Feliz Navidad, ellos iban a quitarle de la iglesia. Entonces, esta es la idea que Pedro está hablando sobre con la palabra señorío. Y no debemos usar la fuerza política como, vea, en este año es selección del presidente de Estados Unidos y hay un problema, hay un grupo que amenazaron y hay un grupo que amenazó que quieren el candidato democrático que es seleccionado como presidente y no quiere el candidato republicano, Trump. Y ellos amenazaron, si Trump es seleccionado, vamos a quemar ciudades. Ese es un esfuerzo político en el mundo, pero en la iglesia he visto en la selección a veces de varios oficiales, cuando una persona es seleccionado y una persona no le gusta ellos miran a la persona y de repente esa persona voy a cambiar mi voto. Y a veces hay grupos luchando en la iglesia y vamos a votar por vamos a votar por ¿Por qué llegó a esta posición? ¿Por qué llegaron a este punto? A veces porque el liderazgo que ocupa las posiciones no está andando bien, pero está preocupado para guardar su poder y posición y nada más. Vea, aunque ya podemos reconocer que Dios mismo es nuestro ejemplo para imitar y que Jesús es nuestro ejemplo perfecto de una vida humana que agrada a Dios, probablemente nos sorprende descubrir la frecuencia con la que los primeros cristianos
esperaban que todos sus líderes vivieran de una manera que otros. También podía imitar, no tenía que ser perfectos para ser ejemplos para el rebaño. Pablo frecuentemente instaba a otros a imitar su ejemplo y les dijo tanto a Timoteo y Tito que deben vivir como ejemplos de la vida cristiana para otros. Por lo tanto, todos los que ocupan puestos de liderazgo de la iglesia deben darse cuenta de que el requisito de vivir una vida digna de imitar no es opcional. Usted tiene que hacerlo. Es una parte importante del trabajo, por desafiante que puede ser esa responsabilidad. Además, aquellos que seleccionan líderes de la iglesia deben darse cuenta de que la excelencia académica y las habilidades administrativas o financieras no califican automáticamente a uno para el liderazgo en la iglesia. Reconocer que uno tiene tal responsabilidad nunca debe engendrar orgullo, sino más bien una continua humildad en la conciencia de que el pecado que permanece en el corazón de uno sigue siendo odioso y que cualquier crecimiento en la santidad de la vida solo se ha logrado por la gracia de Dios. De hecho, enorgullecerse del propio progreso espiritual sería dar exactamente el ejemplo equivocado a los demás. Aquellos que como Pablo claman, ¿quién es suficiente para estas cosas? Es más probable que den el mejor ejemplo, porque como dice el mismo Pedro en este contexto, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, hermanos, tenemos que tener en nuestra mente, tengo que ser ejemplo para la gente. ¿Qué ejemplo está poniendo usted delante de la gente? ¿Siempre está listo para servir? El pastor debe poner ejemplo primero. Debe ser la primera persona que llega a la iglesia en domingo para abrirlo. Debe estar saludando a toda la gente. Debe ser la última persona para salir a la iglesia, despidiendo a la gente también. Y debe ser dispuesto para dar consejería a la gente y servir a la gente y visitar a la gente. No solamente predicar en domingo. El ministerio es más que predicando. Entonces, sea un ejemplo como Cristo. Él llegó para servir, no ser servido. Pero ve versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pedro no promete recompensa terrenal, sino que dirige a los ancianos a mirar más allá de este mundo presente. Y cuando el pastor principal se manifieste, obtendrá la corona de gloria inmarcesible. Cuando los ancianos son vistos como pastores, como lo son aquí, es natural llamar a Cristo el pastor principal. Cuando Él se manifiesta significa cuando se hace visible, cuando aparece, y así se refiere al tiempo de regreso visible de Cristo a la tierra. En ese momento, dice Pedro, obtendrás la corona de gloria inmarcesible. La palabra corona se usa de una corona de vencedor o corona en competencias atléticas o una corona de oro dada por un general romano a los soldados más valientes en la batalla,
o una corona usada por un rey. En todos los casos, es un signo de honor especial que se otorga no a todos, sino solo a aquellos que merecen un reconocimiento público particular, comúnmente como recompensa por algún tipo de actividad inusualmente meritoria. Tal idea encajaría en ese versículo donde Pedro menciona esta corona de gloria inmarcesible específicamente cuando habla a los ancianos y cuando habla de una recompensa que se da en la era venidera, siguiendo una descripción de la conducta justa en el ejercicio del oficio del anciano durante esta vida. Además, el término gloria conlleva al matriz de una evidencia de honor visible desde el exterior. 1 de Pedro 5, versículo 4, parece indicar que los ancianos de la iglesia locales deben cumplir con su oficio de una manera que agrade a Dios, no para obtener honor o riqueza en esta vida, sino para obtener una recompensa especial, una corona de gloria inmarcesible cuando Cristo regresa. En las iglesias de hoy, debería ser la recompensa, la recompensa por la que trabajan los ancianos, pero a menudo no lo es. Típicamente ellos estamos sirviendo para ganancia. O algo, vea, he escuchado un pastor que, para hacer un ejemplo, como yo dije, Cristo vino para servir, no para ser servido. Este debe ser el primer motivo de cualquier persona, especialmente los pastores. Pero el orgullo en el ministerio es mucho. He visto Y un pastor dijo que quiere morir en el púlpito. El dicho se parece, oh, qué bonito. Pero, vea, en el Antiguo Testamento, en el templo, los sacerdotes que servían en el templo, Dios puso un límite de su edad. Tuvo que pensionarse eventualmente. Entonces, si un hombre no quiere pensionarse con esta edad, en realidad he escuchado falsa doctrina de esta persona que dijo que si yo dejé el ministerio como así, Dios no va a permitirme a entrar al cielo. ¿Dónde llegó esta idea? Somos salvados por gracia y nada más. Entonces, pero, vea, si no puede hacer un ministerio cuidando el rebaño como la Biblia dice, y usted quiere continuar en el ministerio, ¿está haciendo más daño al rebaño o está mejorando el rebaño? ¿O está mejorando el rebaño? Vea, es muy orgulloso para decir un dicho como así. Yo quiero morir sirviendo a Dios. Este no significa que quiero morir como un pastor en un púlpito. Yo quiero terminar mi vida sirviendo a Dios donde Él me quiere ya servir. Y nada más. Y debe ser. Si un pastor debe tener la humildad para admitir, no puedo hacer un ministerio, voy a dejarlo para que una persona más joven pueda entrar y hacer un ministerio para el bienestar del rebaño y la gloria de Dios. Ese es un corazón muy humilde. Y no es que quiero atacar a la gente, pero quiero confrontar con la verdad de lo que está sucediendo y nada más.
Entonces, hemos visto el primer punto que los ancianos tienen que pastorear el rebaño como Dios quiere. Pero veo el segundo punto en versículo 5, cuál es: los jóvenes y todos los demás estén sujetos a los ancianos. Veo lo que dice en la primera parte del versículo 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Vea lo que Pedro dijo. Los jóvenes tienen que estar sujetos a los mandatos de ancianos. Sumisión a la autoridad gobernante de los ancianos dentro de la iglesia. Obviamente, si el pastor está dando bien, haciendo el ministerio, buscando la voluntad de Dios por medio de la palabra, tiene la autoridad para decir, dice así Dios. Entonces, usted tiene que hacerlo. Si está confrontando pecado, él debe confrontarlo. No sé. Pero los jóvenes deben someterse a los ancianos de la iglesia. Estar sujeto indica una voluntad general de apoyo de las instrucciones de los ancianos. Acepto si alguna vez lo dirigen a uno a pecar, o si ellos mismos están en pecado o no están cumpliendo con los deberes del cargo que ocupan. ¿Ok? No es que tienen que obedecer a los pastores, no importa lo que ellos dicen o hacen. Vea, recuerda, vamos a volver a Hebreos 13:17 para ver Muchos pastores usan para forzar a la gente a hacer lo que ellos quieren. Vea lo que dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Ellos tienen un requisito: velan por las almas. Si no están haciendo no está obligado la gente a sujetarlos a los pastores. Como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no es provechoso. Pero hermanos, si un pastor no está cumpliendo los deberes de su posición, pero está diciendo, tiene que hacerlo, usted puede confrontarlos, pero usted no está haciéndolo. Tenemos que dar el evangelio. ¿Por qué no está dando el evangelio? Porque usted no está dando el evangelio. Vea, el ejemplo va a apoyar sus palabras. Pero si usted está diciendo, haga lo que dije, no haga lo que hago, es un error. ¿Ok? Entonces, vea, los pastores tienen mucha responsabilidad delante de Dios. Y si ellos no toman esta responsabilidad con la idea, voy a darme cuenta delante de Dios un día, están andando en un lugar muy peligroso. Pero tenemos que someternos al anciano, al pastor de la iglesia. Últimamente, para la gloria de Dios, si no podemos someternos a una persona, ¿cómo vamos a someternos a Dios? Entonces, recuerda, a veces no estamos contentos con la persona que está haciendo un ministerio, pero recuerda, tenemos que mostrar respeto a la posición. Como David mostró respeto a Saúl, aunque Saúl estuvo rechazado de Dios. Y siempre busca la palabra de Dios. Y no tenga miedo para llevar la Biblia a su pastor si tiene quejas o preguntas y mostrar.
se parece que usted no está andando de acuerdo en una manera que está de acuerdo con la Biblia. Ahora, ellos pueden reaccionar como orgullo o humildad. Y vamos a ver en la última punto. Vea, vamos a ver la última parte de versículo 5 al 7. ¿Cuál es? Tercer punto. Todos ustedes sean humildes unos con otros y con Dios. Vea la última parte de versículo 5 al 7. Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En realidad, debería haber un nuevo versículo aquí y un nuevo párrafo que comienza con la oración. Visitanse todos de humildad para con los demás, porque Dios se opone a los soberbios, pero da gracias a los humildes. Esto se debe que Pedro se ha movido de una discusión de las relaciones entre los ancianos y otros en la iglesia en una sección distinta que trata de manera más general con todas las relaciones interpersonales en la iglesia. Pedro usa una metáfora de ropa o abrocharse las prendas para hablar de la atmósfera de humildad hacia los demás que debería caracterizar las relaciones entre los cristianos. Nadie está exento porque Pedro incluye a los oficiales y no oficiales de la iglesia, jóvenes y viejos, cristianos nuevos y creyentes maduros, en la dirección de todos ustedes. El término humilde habla de una actitud que pone a los demás en primer lugar, que piensa en los deseos, necesidades e ideas de los demás como más dignos de atención con los propios. Esta palabra está bien definida en Filipenses 2, 3 y 4. Ve Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores en el mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La razón para vestirse con humildad es que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Es una cita de Proverbios 3:34 que dice, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. ¿Por qué Dios actúa de esta manera? Aparentemente porque los orgullosos, aquellos que son altivos o arrogantes, que se creen más importantes que los demás, confían en sí mismos, mientras que los humildes confían en Dios. Y Dios se deleite en que se confíen en ellos. Además, los soberbios buscan gloria para sí mismos, mientras que los humildes dan gloria a Dios. Y la gloria pertenece legítimamente a Dios, no a nosotros. La gracia es el favor inmerecido de Dios para con nosotros y es necesaria no solo para salvarnos del juicio eterno, sino también para permitirnos vivir la vida cristiana. Toda la cita aplica bien a la vida cristiana diaria, ya que los verbos en el tiempo presente dan el sentido que Dios se opone continuamente a los orgullosos, pero continuamente da gracia a los humildes. Pero vea, mucha gente puede
actuar a frente de los ojos de otros muy humildes, pero cuando la mayoría de la gente no está, vea cómo ellos actúan y vea cómo ellos y vea sus palabras. Usted va a ver, ok, no sé. Vea, hermanos, el orgullo es algo que podemos caernos en muy rápidamente y fácilmente. Entonces tenemos que andar con cuidado y ore a Dios que puede humillarnos y ayudarnos para andar con humildad, verdadero. Entonces, pero véase en versículo 6, cambiar en lugar de siendo humilde entre los otros, él cambió a ser humillados para ser humilde ante Dios. Ve el versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. De la humildad ante los demás, Pedro pasa a la humildad ante Dios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Por tanto, conecta esta afirmación con la cita del versículo 5. Si Dios se opone a los orgullosos, es verdadero sabiduría humillarse ante Él. Entre otras cosas, esto implicará inclinarnos ante la sabiduría de Dios, aceptar los giros y vueltas de su providencia y confiarle todas nuestras preocupaciones. Aunque esto puede significar una desventaja personal en esta vida, siempre es de interés del creyente humillarse ante Dios para que en su debido tiempo Él puede exaltarlo. No se especifica ni el tiempo específico ni el tipo de exaltación, por lo que es mejor entender la afirmación en general que en el tiempo que Dios considera mejor, ya sea en esta vida o en la venidera, puede levantarte de sus humildes condiciones y exaltarlo de la manera que a Él le parezca mejor, tal vez solo en términos de una mayor bendición espiritual y una comunión más profunda con Él mismo, tal vez también en términos de responsabilidad, recompensa u honor que los demás también verán. No sé, es su decisión, pero tenemos que humillarnos delante de Dios. Pero ve en versículo 7, gana humildad poniendo tus preocupaciones en Dios. Vea, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Vea, hemos hablado sobre los ancianos tienen que cuidar su rebaño y a veces no. Pero Dios es el mejor ejemplo como en Cristo, cuidándonos siempre. ¿Usted piensa Dios no va a cuidarnos? Vea, Pedro reconoce que una gran barrera para poner a los demás en primer lugar y pensar en ellos como más importantes es la legítima preocupación humana. Pero ¿quién se preocupará por mí? La respuesta es que Dios mismo se ocupará de nuestras necesidades. Él puede hacerlo mucho mejor que nosotros. Y quiere hacerlo, porque continuamente se preocupa por sus hijos. Por lo tanto, echar sobre Él todas sus ansiedades es el camino hacia la humildad, confiando todo en Él, liberando a la persona de la preocupación constante por sí mismo y permitiéndole preocuparse verdaderamente por las necesidades de los demás. Es un gran lugar
para estar en cuando está confiando completamente en Dios para todas sus necesidades. No estoy diciendo, ve a mí. Cuando usted abre el diccionario y busca cristiano va a ver mi foto. No. Pero yo puedo testificar como Dios probó en toda mi vida cuando yo acepté Cristo. Y era una enseñanza. A veces yo luché contra pero llegó a un punto, ok. Gracias a Dios por esta enseñanza. Era muy dura, pero ahora yo entiendo. Yo puedo confiar todo en usted. En ti. Pero vea. Yo puedo dar testimonio, después testimonio como Él probó para nosotros. Para mí, cuando yo fui a la universidad. Y cuando mi esposa y yo comenzó a visitar iglesias para levantar sustento para venir a Costa Rica, no tuvimos nada. Pero Dios probó cada Cuando yo llegué a un punto arguando con Dios, ¿cuándo usted va a proveer todo el sustento para que yo pueda ir a Costa Rica? Yo recuerdo, Él me dijo, ¿por qué estás sirviéndome, Mark? ¿Para llegar a Costa Rica? ¿O para glorificarme en cualquier iglesia que voy a traerle a? Y yo digo, wow. Ok, Dios. Perdóname. Estuvo sirviendo para ganar algo. Ir a Costa Rica. En mi mente, ir a Costa Rica para servir a Dios. Y yo digo, no. Voy a continuar a usarle visitando iglesias para predicar la palabra, para glorificar mi nombre, para que otros puedan escuchar el evangelio y otros puedan ser llamados al servicio a Dios. Y yo digo, está bien. Y yo sabía, voy a cuidarle durante todo el tiempo y un día voy a llevarle a Costa Rica. Era una gran enseñanza para mí, para entender, confiar en Dios porque estoy para servir a Dios, para la gloria de Dios y para servir a otros, para que ellos puedan tener una relación con Dios o mejorar su relación con Dios. Pero vea lo que dice en versículo 7, echando toda vuestra ansiedad. Echar significa arrojar algo sobre alguien o algo más. El trasfondo de esta declaración es el uso de este mismo término en Salmos 55, versículo 22. Ve lo que dice. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído el justo. Además, la palabra traducida como ansiedades se usa para carga en el Salmo. Significa preocupaciones. Preocupaciones, cosas por las que uno está ansioso o preocupado para. Pero Dios va a cuidarle. Es solamente, y en el contexto, siendo humillado, anda con humildad delante de los otros, poniendo preocupación para los otros. Este debe ser la primera característica de un pastor, preocupado para los otros, para visitarlos, para andar con ellos cuando está llorando, cuando está sufriendo. Pero, vea, he visto un pastor, cuando yo hablé con él, había familias en la iglesia que no está contento con el trabajo del pastor porque solamente llegó un domingo para predicar y nada más. Y ellos dijeron, ¿qué es esto? Ellos están planeando a dejar la iglesia. Y yo hablé con ellos y yo dije, ¿por qué no habló con el pastor? Él no quiere hacer nada. Y si estamos diciendo, vamos a dejar la iglesia, ellos están diciendo, Dios le acompaña. Y yo, no es así. Entonces yo fui a hablar con el pastor. Y dije, hey, vea, hay una familia muy fiel
que está listo para dejar la iglesia. Y la esposa del pastor dijo, ¿cuál familia? Y yo dije, Dios le acompaña. Y yo pensé, no puede ser que gente actúa como así hacia el rebaño. No es una disposición preocupada para otros. Es solamente preocupada para sus propias cosas, sus propias posiciones. Entonces, hermanos, es muy importante la posición del pastor, la posición del liderazgo para cuidar el rebaño y andar en humildad. Y el rebaño, cuando el liderazgo está haciendo correcto usted debe someterse a esta autoridad. Pero si ellos no están dando correcto como así, pero no está preocupado para el rebaño, solamente quiero dinero de ellos, usted no está obligado a someterse a ellos. Yo recuerdo una persona en una iglesia, cuando escuchó que gente está dejando la iglesia, gracias a Dios, ellos no están más. O sea, ¿cómo puede pensar que Dios va a bendecir esta iglesia? Bueno, hermanos, yo sé que este mensaje fue un poco largo y era muy duro para mí para decir cosas como así, pero la palabra es bien clara lo que tenemos que hacer para la gloria de Dios. Entonces espero que usted tiene el corazón muy humilde para recibir la verdad. Si usted está andando incorrectamente, por favor, para la gloria de Dios, responde a con arrepentimiento, humildad, para cambiar. Pero si usted está dando bien, por favor, y sabe que un liderazgo no está siendo correcto, usted tiene dos opciones: confrontarlos o quedarse en silencio, quejando en su propia casa, pero no sirve. Tal vez confrontándolos va a costar mucho. Va a costar su posición. Tal vez tiene que dejar la iglesia por medio de Pero vale la pena para hacerlo, para la gloria de Dios. Yo tuve que hacerlo y estoy contento, estoy bien, mi conciencia con Dios, porque yo sé que anduve bien. Pero todavía estoy orando para las iglesias, que Dios va a cambiar los corazones de la gente para dejar el orgullo, dejar la vergüenza, últimamente para ser más como Cristo, muy humilde, un siervo para la gloria de Dios. Entonces, por favor, si tiene que cambiar, si la palabra toca su corazón, hágalo para la gloria de Dios. Vamos a orar. Amado Padre, bendito Dios, muchísimas gracias por este día. Señor, gracias por la oportunidad para predicar tu palabra. Señor, espero que yo predique bien claro lo que tú has dicho. Si no, por favor, muéstrame, perdóname si estoy andando afuera de la palabra. Pero Señor, por favor, espero que tu palabra fue predicado bien claro. Por favor, Señor, usa tu palabra, la predicación, para tu gloria en los corazones de la gente, en las iglesias, en el liderazgo de las iglesias, para que ellos puedan examinar a sí mismos, para ver si están andando bien o no, y para cambiar si tiene que cambiar. Para tu gloria, Señor. Señor, gracias por la oportunidad para servirte. Y por favor, continúa a usarme como tú quieres, Señor, en cualquier lugar, cualquier manera.
Y en cualquier situación, estoy aquí para servirte, Señor. Gracias por la oportunidad para compartir esta palabra en este día. Y por favor, úsala para tu gloria, Señor. Gracias por todo. En el nombre de tu Jesucristo nosotros oremos. Amén y amén. Amén, hermanos. Espero que ese mensaje, ¿cómo se dice? No recuerdo el subjuntivo de este, pero espero que fue una gran bendición para usted. Por favor, perdóname si usted piensa que yo ataqué a alguien. No era el punto. Solamente para mostrar la verdad de la palabra y ejemplos que he visto y experimentado. Pero hermanos, por favor, busca la gloria de Dios. Si cuesta amistad entre amigos, es más importante tener una buena conciencia con Dios. Entonces, pero, amén. Vamos a continuar nuestro estudio y sirviendo. Espero que todo esté bien con ustedes en esta situación. Y por favor, no olviden suscribir con este canal. Click like y click el timbre de notificación para que usted pueda recibir la notificación cuando estoy poniendo los videos. Lo que más importante usted puede hacer es compartir el video a alguien que necesita escuchar la palabra de Dios. Para la gloria de Dios, por favor hágalo. No importa si mi canal crece mucho, es solamente para compartir la palabra de Dios. Amén. Amén. Lo siento. Quiero decir muchas gracias por las oraciones para mi esposa. Todo salió bien y ella regresó en jueves y está recuperando. Entonces por eso no hay canción después de la predicación. Tal vez el próximo mensaje. Pero recuerda, la próxima mensaje es la última mensaje de 1 de Pedro y después de este voy a continuar en 2 de Pedro. Entonces, pero amén, hermanos. Entonces, hasta la próxima mensaje. Que el Señor le bendiga. Amén.